Bueno, mira, a partir de ese momento entonces se desata una persecución de Saúl hacia David, en el cual manifiesta claramente su deseo de acabar con él, y aunque David tiene un par de ocasiones para matar a Saúl, David no lo hace porque él sabía que Saúl era el ungido de Jehová y dijo, yo no soy capaz de hacer eso. Eh, pero Saúl sigue en su decadencia, porque realmente fue una decadencia. Su impulsividad, sus celos, sus inseguridades, su deseo de hacer las cosas sin asumir responsabilidades, lo fueron llevando a un fracaso tal que llegó inclusive hasta consultar con una divina qué debía hacer. Pero finalmente se desata otra guerra contra los filisteos y allí en esa guerra Saúl y Jonatán mueren en batalla. Y Saúl es herido de muerte y le pide a alguien que lo mate o que lo termine, digamos, de matar porque no quiere caer en manos de los enemigos. Y aún así los enemigos lograron, digamos, acabar con su círculo más cercano, inclusive su hijo, y también le cortan la cabeza a Saúl. Y vemos una historia muy triste allí, ¿no? Porque realmente podemos observar cómo Saúl fue perdiendo cosas en su vida, ¿no? En primer lugar, perdió su comunión con Dios. Antes era cercano al Señor, pero después comenzó a alejarse de Dios realmente. Después perdió su corazón. Ya no era como antes, ya no era obediente, ya no era fiel. Por eso Dios buscó un varón conforme a su corazón, porque ya Saúl no latía al mismo ritmo del corazón de Dios. Después, obviamente, perdió su corona porque el Señor se buscó o se iba a buscar un nuevo rey y ungió a David, pero terminó perdiendo su cabeza, ¿no? Y es triste ver cómo en la vida de aquellos que deciden vivir lejos de Dios se reproduce lo mismo, ¿no? Empieza por perderse la comunión, ya no quiero buscar a Dios, ya no leemos, ya no oramos, ya no buscamos del Señor. Perdemos nuestro corazón, obviamente, porque se va enfriando, pero después vamos a perder también nuestra corona, nuestra corona. Y muchas veces, muchos van a perder también su cabeza. Así que bueno, es una advertencia, ¿no? Algunas lecciones. Se puede ser un buen hombre de Dios, pero un mal padre. Elí era un buen hombre de Dios, pero fue un mal padre. Samuel era un hombre de Dios, pero fue un mal padre. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? De nada sirve triunfar en el púlpito si fracasamos en el hogar. Otra lección más es que obedecer es mejor que los sacrificios. Siempre Dios va a exaltar la obediencia por encima de cualquier sacrificio. Y otra lección más es que Dios ve el corazón, Dios ve el interior, no le importa tanto lo externo, sino lo interno. Y obviamente lo interno va a modificar también lo externo, porque de hecho dicen Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro, pero Dios se fija siempre en lo interior. Algunas palabras o frases que se encuentran por primera vez en la Biblia, aquí en 1 Samuel, es la expresión Jehová de los ejércitos, aparece por primera vez aquí en 1 Samuel capítulo 1. La expresión ungido aparece también por primera vez aquí, en el capítulo 2. La expresión compañía de profetas también aparece por primera vez en el capítulo 10. Y también aparece por primera vez la expresión Ebenezer, piedra de ayuda, en el capítulo 7. También aparece allí por primera vez. Así que bueno, es un libro muy interesante. Y bueno, da pie obviamente a comenzar el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, que básicamente es la historia del reinado de David. La historia del reinado de David. El bosquejo sencillo sería del capítulo 1 hasta el capítulo 12, años de triunfo de David, años de triunfo de David. Y el capítulo 13 al capítulo 24, años de angustia de David. Este libro es paralelo con Primera de Crónicas. Así que cuando lleguemos a Crónica vamos a poder saltar muchas cosas que se ven acá en detalle. El escritor, seguramente el profeta Natán y el profeta Gad. La frase clave es delante de Jehová. Va a ser una frase que se va a repetir varias veces. El versículo clave es capítulo 5, versículo 12, 5:12. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. El mensaje es, estate seguro que tus pecados te alcanzarán o te atraparán. Estate seguro que tus pecados te atraparán.
Entonces, vamos a tratar de resumir rápidamente lo que habla este libro. Pero en el capítulo 1 David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán y hace un cántico hermoso exaltando las virtudes de estos dos hombres, de Saúl y de Jonatán. David podría haberse vengado en ese momento y decir, bueno, mira, por fin murió Saúl, el que me persiguió, el que me, me hizo tanto problema, pero no, él exaltó sus virtudes. Qué ejemplo tan grande para nosotros, ¿no? Deberíamos ser como David, tener cuidado con levantarnos contra el ungido del Señor y también siempre exaltar las virtudes por encima de los defectos. David lo proclaman rey en Judá y él comienza allí a reinar por un tiempo, pero todavía no era rey sobre todo Israel, porque aún quedaban descendientes de Saúl que estaban allí también en el trono del resto de Israel. Se desata una guerra civil hasta que en el capítulo 5, como leímos recién, David ya es declarado rey sobre todo el territorio de Israel y Jerusalén se convierte entonces en la capital del reino. Hasta ese momento no era así, pero ahora sí es Jerusalén la capital del reino. Y David comienza su reinado, allí ya sobre todo Israel, hace que el arca sea llevado nuevamente hasta Jerusalén y allí él comienza a tratar de normalizar la vida dentro del reino, ¿no? En medio de todo eso, Dios hace un pacto con David y le asegura por su corazón, por su devoción a Dios, que un descendiente suyo se iba a sentar en el trono para siempre, lo cual se va a cumplir finalmente en la persona de Jesucristo cuando Él venga a reinar en el milenio. Pero Dios le hace esa promesa a David y también le promete que siempre va a haber tierra para Israel, siempre va a haber un trono y va a haber un rey. David pide permiso para hacer un templo para Dios, pero Dios le dice que no porque, porque David haya hecho algo malo, sino simplemente porque le dice, mira, tu hijo va a ser un templo para mí. Digamos, tú has sido un hombre de muchas batallas, has derramado mucha sangre, prefiero que sea tu hijo el hombre de paz, el que pueda llegar a hacerme un templo. Pero parecía que estaba todo bien y realmente David comienza a hacer muchas cosas buenas, muchas batallas. De hecho, en un momento muestra misericordia a un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset y realmente hacer cosas muy, muy buenas por el pueblo. Pero hubo una guerra que David no pudo ganar y era la guerra contra sus propias pasiones. Y en el capítulo 11 se menciona aquí un episodio muy triste en la vida de David. Dice el capítulo 11 que en la época en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. Entonces David cometió allí un error gravísimo. Cuando él tenía que estar en la guerra como era la costumbre, él decidió quedarse en el palacio. Al caer la tarde dice que él se levantó de sus hechos, o sea que también estaba ocioso. Y el siguiente error fue que él comenzó a mirar por el terrado y vio allí una mujer hermosa que se estaba bañando. Sí, un poquito de esto hablamos en Vida Cristiana, pero es importante recordar que ese tipo de caída de David no se dio porque sí. Porque más adelante lo que el profeta le reclama a David es que tuvo en poco la palabra de Dios. Tuvo en poco la palabra de Dios. En cierta forma, David sacó a Dios del cuadro, lo cual es imposible, pero David decidió olvidarse de Dios y tuvo un poco su palabra. Menospreció la palabra de Dios para seguir sus propias pasiones. Y esto fue tremendo porque las consecuencias de ese pecado trajeron consecuencias que fueron muy trágicas para la familia de David. El hijo que tuvo con Betsabé en este acto de adulterio murió. Después Amnón violó a su hermanastra. Absalón mató a Amnón. Después Absalón es desterrado. Absalón vuelve. Se gana el favor del pueblo. Toma el trono. Después muere Absalón y así fue una serie de calamidades y tragedias sobre la vida de la familia de David que fueron consecuencia de su pecado. Y es triste porque realmente vemos cómo David fue de a poco sufriendo muchísimo por ver cómo su familia se iba desintegrando, se iba destruyendo.
Bueno, este libro también menciona acerca de los héroes que tenía David al lado, sus hombres de confianza, que realmente eran hombres que eran muy valientes, que daban su vida por el rey, hombres que se jugaban del todo, hombres que inclusive habían combatido contra gigantes, alguno que peleó tanto que su espada quedó pegada a su mano por su deseo de poder triunfar por el nombre del rey David. Y bueno, y David fue realmente bendecido por esas amistades que él tuvo con esos hombres, hombres que conoció en la época en que él estaba huyendo de Saúl. En esa época dice la Biblia en 1 Samuel que David huyendo de Saúl se metió en una cueva y en esa cueva allí, la cueva de Adulam, dice que él estaba allí y de repente comenzaron a llegar hombres angustiados, con deudas, y se unieron a él. Hombres que quizá nadie daría un peso por ellos, pero estos hombres llegaron a ser sus valientes, los hombres de confianza, los amigos que tuvo David. Pero termina este segundo libro de Samuel diciendo que de repente David, en un momento también de imprudencia, él hace un censo no de todo el pueblo, sino un censo de la fuerza, digamos, militar que tenía. El mismo Joab, que era el comandante de su ejército, le dijo a David que no lo haga así, no hace falta hacer un censo. La fuerza no está en los hombres, está en Dios. Pero David insistió, y después de haber hecho el censo, dice que David le pesó en su corazón, pero entonces se vino el profeta y le dijo, bueno, David, has pecado. Y David dijo, sí, yo pequé y se va a ser castigado. Y le dan tres opciones para el castigo, ¿no? Una opción era ser perseguido por sus enemigos. Otra opción era que hubiese hambre sobre toda la tierra. Y la tercera opción es que Dios mandara una plaga. Y realmente David se puso a pensar, dice, bueno, yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de mis enemigos. Y realmente hambre sobre la tierra afectaría mucho al pueblo. A mí realmente no tanto, porque era el rey y tenía suficiente provisión. Dice, no, prefiero que sea el castigo de Dios, la plaga de Dios. Entonces Dios mandó una plaga y comenzó a morir mucha gente en Jerusalén. Y en un momento hasta el ángel del Señor estaba listo ya para destruir Jerusalén. Y entonces Dios le dice al ángel que detenga su mano. Entonces David, con su corazón, que era un corazón bastante cercano, a pesar de su pecado, no era perfecto David, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios, le dijo a Jehová, dice, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Allí estaba David diciendo, yo soy el culpable, yo merezco el castigo. Entonces Gad, el profeta, le dijo a David, bueno, David, está bien, para que todo esto termine, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Entonces David fue hasta allí, hasta la era de Araúna, y cuando Araúna lo ve, dice, bueno, David, ¿qué quieres? Y David dice, bueno, vengo a comprarte la era, el terreno, y también vengo a comprarte madera para el sacrificio de animales. Y Araúna le dice, no, mi señor, yo, por favor, todo esto es suyo, eres el rey. Y David le dice algo también que es una visión impresionante acá. En el versículo 24 dice, y el rey dijo a Araúna, estoy en capítulo 24, versículo 24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a Dios algo que no me cueste nada. Y entonces compró la era, ofreció el sacrificio y entonces Dios quedó satisfecho por esto. Y así termina este libro, ¿no? Algunas observaciones: los triunfos se pueden tornar fácilmente en problemas a causa del pecado. No importa si yo tengo una vida de triunfos, pero si yo permito que mis pasiones me controlen, que caer en el pecado, obviamente que todo puede darse vuelta. Porque el testimonio es algo que se construye día a día. Pero también aún buenos propósitos deben ser tratados delante de Dios para que Dios apruebe, ¿no? Entonces David tenía un buen propósito de construir un templo, pero Dios le dijo, no es el tiempo, no es el momento. Y otra lección más es que realmente no podemos ofrecerle a Dios algo que no nos cueste. Siempre tenemos que ofrecer a Dios lo que nos va a costar.
porque Dios merece siempre lo mejor. Entonces esto es primero de Samuel y entramos entonces ahora a ver el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes es lo que pasa después de que David, o sea, el último tiempo de David y la historia de Salomón como rey y la división del reino, ¿no? Ese es el resumen del libro básicamente, ¿no? El bosquejo simple sería del capítulo 1 al 10, el reino unido bajo Salomón, y el capítulo 11 al 22, el reino dividido, el reino dividido. El escritor es desconocido, aunque algunos dicen que puede haber sido Jeremías. Y el versículo clave es capítulo 9, versículo 4 al 7, donde Dios le dice a Salomón, mira, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, haciendo las cosas que yo te he mandado, afirmaré tu trono de tu reino para siempre. Pero si os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. El mensaje que es importante tenerlo en cuenta es Dios gobernante soberano de Israel, Dios gobernante soberano de Israel, bendiciendo al obediente, castigando al desobediente y perdonando al penitente, ¿no? Dios gobernante soberano de Israel bendice al que obedece, castiga al que desobedece, pero también Dios es misericordioso y perdona al penitente, al que se arrepiente. Entonces, el tema de este libro es la división del reino y el propósito de mostrarnos las causas de la caída. Entonces, vamos a avanzar estos pocos minutos que quedan. Comienza entonces hablando acerca de que David ya está viejo y David tiene que elegir su sucesor. David le había prometido a Betsabé que el hijo que tuvieron después, Salomón, iba a ser el próximo rey, pero realmente Adonías, otro hijo de David, como que toma el trono antes de que David muriera. Entonces Betsabé se entera y va y le pide a David que cumpla su palabra, y David cumple su palabra y nombra a Salomón como el nuevo rey, y allí le da algunas instrucciones en cuanto a qué hacer con algunos hombres que fueron fundamentales también en la vida de David. Bueno, entonces queda Salomón elegido como rey. Dice el capítulo 3 dice así, dice, versículo 3:3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces allí vemos que Salomón ama al Señor, aprendió a amar a Dios por el ejemplo de su padre. Entonces dice el versículo 5, dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Bueno, imagínate que estás un día tranquilo, tranquila en tu casa y de repente se aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedías? ¿Qué le pedías? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? ¿Qué le pediríamos a Dios? ¿No? Y sacando un poquito, quizás cosas obvias, pero ¿qué le pediríamos a Dios? Alguna vez hice esta pregunta a chicos adolescentes y sus respuestas fueron muy sinceras y muy propias también de su adolescencia, ¿no? Entonces alguno me decía que le pediría a Dios tener un McDonald's en la casa, otro que tuviera un parque de diversiones en la casa, o sea, cosas que realmente me parecieron muy, muy lindas de parte suya. Y realmente Salomón tenía la oportunidad de pedir lo que quisiera, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar, porque me amás. Y Salomón le dice, mira, yo soy joven y necesito sabiduría para guiar este pueblo. Y entonces lo que pide Salomón es sabiduría. Y dice la Biblia que a Dios le agradó mucho esa petición. Y no solamente le dio sabiduría, que llegó a ser un hombre muy sabio, sino que también le dio riquezas y fama, cosas que él no había pedido. Y llegó a ser Salomón uno de los reyes más importantes que existió en cuanto a riqueza, en cuanto a fama y en cuanto a sabiduría. Me encantaría decirte que todo fue perfecto en la vida de Salomón, pero no fue así. Pero eso lo vamos a ver en un próximo módulo. ¿Está bien? Así que bueno, gracias. Que Dios te bendiga.